Nuestro pensamiento hace uso de la información que hemos almacenado durante nuestra vida, mientras que a la imaginación no le interesa mucho la verdad, prescinde de ella. Las teorías acerca de nuestros ancestros han sido pensadas basándonos en lo que hemos encontrado, pero también hay una gran porción de imaginación. Es como encontrar un vestido de lana al cual le falta un pedazo y tomamos un ovillo para comenzar a reconstruir ese pedazo que falta. Nos basamos en el color, el material, y si es antiguo debemos tener en cuenta el desgaste para que no se note la diferencia. Eso es exactamente la historia, un telar lleno de huecos y parches que unen una parte con otra. Pero ¿cuántas veces no se ha tenido que volver a descoser un trozo de esa tela porque el material no concordaba? Constantemente la historia tiene que rectificar sus certezas, y eso está bien, siempre y cuando lo haga. Tal es el ejemplo de la antigüedad de la escritura. Por mucho tiempo se pensó que la primera escritura la habían inventado los sumerios, aunque ya era sospechoso el hecho de que pareciera haber surgido de la nada. Ahora sabemos que los indicios apuntan a civilizaciones aún más antiguas que ya estaban configurando una especie de protoescritura. Lo vimos recientemente con Göbekli Tepe en mi último video, con esos extraños símbolos de hace 12.000 años. Sin embargo, aún queda la pregunta de cómo surgieron esos símbolos. Göbekli Tepe se encuentra en la península de Anatolia, a 1.659 kilómetros de Rumania. ¿Y por qué hago este paralelo? Porque hoy pondremos los focos sobre una misteriosa e interesante cultura llamada Vinca, la cual surgió en el valle del Danubio y se extendió por varios territorios. Así que quédate hasta el final de este video, suscríbete y deja tu me gusta al final si el video fue de tu agrado. Los yacimientos de Vinca se extienden por una amplia zona de los Balcanes, el Mar Caspio y el Océano Pacífico. De estas excavaciones interrumpidas por guerras y problemas económicos, salieron a la luz unas cerámicas que han hecho que el nombre de Vinca se haya hecho conocer, despertando la curiosidad tanto de estudiosos como de profanos. Estos curiosos objetos dejaron a los descubridores con la boca abierta, pues les parecía estar viendo objetos de factura contemporánea. Inmediatamente los objetos fueron analizados y su datación fue de 5.500 años antes de Cristo, mucho antes del florecimiento de Grecia y Roma, incluso antes de las primeras ciudades de Mesopotamia y Egipto. En el curso inferior del río Danubio vivía una nación adelantada a su tiempo en comercio, arte y artesanía. Durante su eflorescencia, la civilización de la vieja Europa fue una de las culturas más avanzadas del mundo. Los Vinca precedieron a los romanos en el uso de estufas en sus hogares, utilizaban agujeros especiales solo para la basura y tenían la misma tradición que nosotros de enterrar a las personas en cementerios. Vivían en casas con una arquitectura muy compleja y varias habitaciones. Las casas estaban orientadas de noroeste a suroeste y separadas por calles. Pero el elemento más sorprendente y que ha tenido a los investigadores muy ocupados son las estatuillas antropomorfas de arcilla. Un gran número de objetos encontrados demostraron una gran habilidad técnica, además de una experimentación en el uso de elementos químicos. De las cosas más sorprendentes fue el hallazgo de objetos de cobre que atestigua una metalurgia temprana. No hace falta ser un gran conocedor de la arqueología para entender que el tipo de figuración representada en estas estatuillas nos remite inmediatamente a las representaciones que hoy día realizamos para referirnos a los extraterrestres. Las personas que dicen haber tenido encuentros cercanos con estos seres inteligentes han descrito unas fisionomías muy cercanas a estas
que estamos observando. No deja de ser inquietante, pero tratemos de realizar un acercamiento lo más objetivo posible desde las preguntas que surgen al ver esto. Las preguntas inducen a una o varias posibles respuestas, así que me gustaría que tú dejes la tuya en los comentarios. Cuando los artesanos realizaban estos objetos, ¿estaban usando su imaginación? ¿Recuerdas lo que dije al inicio de este video? Cuando imaginamos, no pensamos en la realidad. Pero ¿es posible imaginar algo tan complejo sin haber visto al menos algo parecido? ¿Estaban simplemente imitando algo similar? Las mismas preguntas se aplican a la escritura, y en esa área los paleógrafos también están tratando de entender cómo surgieron los primeros trazos lineares de las primeras intenciones de escritura. La escritura es tal cuando más de un individuo la lee y la entiende como información. Tengamos en cuenta que esta protoescritura de los Vinca surgió cuando todavía estaban en la edad de piedra. Son cosas que realmente hacen pensar. Volviendo a las estatuillas, vamos a observar los detalles. Fíjate en esta figura, llama mucho la atención ese elemento que rodea el cuello. Mira su volumen. También las formas del rostro. ¿Podríamos pensar que se trata de un casco? Mira los detalles de las mangas. Es un traje grueso y la talla muestra algunos elementos particulares de este traje. La forma de la nariz bien podría ser un espacio interior del casco para respirar mejor. Aquí vemos unas comparaciones de las figuras Vinca con las ilustraciones de rostros de cómo han sido descritos algunos de los extraterrestres que han sido vistos. No se puede negar su semejanza, pero esto no pretende confirmar nada. Simplemente quedan las preguntas suspendidas de si estaban inventando o imitando, imaginando o copiando. Nosotros les llamamos ídolos, dioses, pero no sabemos cómo los llamaban ellos originalmente y si tenían un carácter sagrado. Se ha hablado de la importancia que daban a la belleza en sus atuendos, ya que algunas figuras están muy ataviadas y adornadas, pero estas figuras tal vez nos están contando algo mucho más interesante acerca de una población que construía casas complejas, realizaba calles y producía objetos de cobre. Tomémonos unos segundos para observar bien las características fisionómicas de estos objetos que representan seres antropomorfos. Por ejemplo, nos fijamos en esos ojos enormes, podríamos pensar que estaban representando algún tipo de animal que ellos habían visto. Ese tipo de nariz, ¿en qué animal lo podrían haber visto? Pero recordemos que son figuras antropomorfas, de todas maneras están representando personas con vestidos. No sé si podríamos hablar de seres humanos. Una característica también que se repite en otras culturas, como la mesopotámica, por ejemplo, son estos hombros tan amplios. Algunos llegan a adquirir una forma casi reptiliana también. Vemos que la zona del cráneo y más abajo se amplía, se va ampliando, casi como en una forma, toma una forma de rombo, hasta volverse muy angosto en la zona de la boca. No tienen boca, o al menos es muy pequeña, porque tal como la escritura debe partir de una base para crear los símbolos, igualmente o aún con más complejidad para formar figuras abstractas, se requiere un proceso de lógica, de razonamiento bastante avanzado, ya que ese tipo de criatura, si no existía, tenían que haberla inventado ellos. Es sorprendente también que se repite en otras partes del mundo, como lo podemos apreciar en las pinturas rupestres que dejaron nuestros antepasados en las cuevas. En Vinca se reúnen misterios que van desde el surgimiento de una protoescritura hasta el descubrimiento de la metalurgia temprana. Las preguntas siguen en pie. ¿Les fueron transmitidos estos conocimientos? ¿Estaban los autores de estos símbolos imitando lo que vieron de una cultura más avanzada? Pero si pensamos que los arquitectos ingenieros del complejo Göbekli Tepe
son desconocidos y que muy probablemente los pobladores de esa zona no fueron quienes hicieron estas estructuras, ¿podríamos pensar que esas megaconstrucciones fueron hechas por tal civilización? Muy pronto iremos tras las huellas de esas civilizaciones avanzadas que fueron las directas herederas del conocimiento de los hijos del sol, los hijos de las estrellas, y que en las escrituras sumerias, hebreas y otras se nos cuenta que fueron enseñados a cultivar, a domesticar animales y vegetales. Ellos recibieron todo el conocimiento, construyeron, inventaron muchas cosas y trataron de no mezclarse para preservar su ADN. Y hasta cierto punto lo lograron, pero poco a poco se fueron mezclando hasta desaparecer. Algunos humanos imitaron sus rasgos físicos y eso lo vemos hoy en algunos cráneos alargados artificialmente, pero también se han encontrado otros que sí son naturales. Si quieres seguir profundizando acerca de este y otros temas, no olvides suscribirte al canal y volver a conectarte con Mystery Channel porque aquí te estaré esperando con más historias y más misterios. Por ahora te mando un abrazo y hasta pronto.